Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar con ustedes nuevamente, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor a través de la Escritura, a través de su presencia. Gracias por todos ustedes que puedan compartir este mensaje del Señor con sus amigos, con sus hermanos, con sus grupos que tengan, para que esto pueda ser extendido, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una alabanza y vamos a estar con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Lo grande es Dios. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada. No temeré, seguro estoy y sé que tú, mi Dios, eres el Rey de majestad. Ven y llena este lugar con tu luz, glorioso Salvador. Te doy todo mi amor, me rindo a ti, solo a ti. Cristo es Rey por toda la eternidad. Hosana, toda la
glorioso Salvador, te doy todo mi amor, me rindo a ti, solo a ti. Cristo es Rey por toda la eternidad. Hosana, toda la creación te adorará. Hosana, al Rey de la cruz que en su trono está. Hosana, toda la creación te adorará. Hosana, al Rey de la cruz que en su trono está. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hosana, todo el mundo le adorará. Él está en su trono, pero también está con nosotros. Esa es la certeza y la confianza que tenemos nosotros como hijos del Señor, como ministros de Dios, y siempre tiene que estar esa confianza en nuestras vidas. Amén. Vamos a hablar el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a hablar la palabra del Señor. Se encuentra en el capítulo 2, como el versículo áureo 2:18. Amén. Y dice de esta manera: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Amados, como introducción al tema, vamos a hablar un poquito de las obras. De las obras, generalmente siempre predicamos sobre la fe, pero en esta noche Dios quiere, a través de su presencia, a través de la palabra, hablarnos de la fe que justifica. No puede ser sin obra, tiene que ser con obra, porque las obras verdaderas en las que Dios se deleita son las que provienen de una gratitud interior a Dios por su bondad y por su salvación. La salvación no es por obra, sino que es por fe. Pero esa fe nos va a llevar en una gratitud interior a manifestar las obras. Y estas surgen de la fe, en el cual nosotros nos aferramos, ¿cierto? Nos aferramos a la presencia, nos aferramos a la palabra del Señor, a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y empezamos a aplicar, ¿cierto?, las obras que Dios quiere que nosotros hagamos para el servicio del Señor. Amén. Aquí en este libro de Santiago nos habla el propósito de este libro de Santiago es poner al descubierto muchas veces las prácticas que son hipócritas. Por eso que hemos tomado este texto áureo que dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, vemos, amados, que la obra viene de un corazón agradecido al Señor. Aquí nos muestra claramente que el Evangelio del Señor sin obra no es fe. No es fe. ¿Por qué no es fe? ¿Por qué? Porque
la persona que tiene una gratitud en el Señor va a aplicar las obras de Dios. Si creemos realmente en Cristo, si creemos, ¿cierto?, en su palabra, es porque nosotros estamos creyendo diligentemente, no negligentemente, sino diligentemente, que vamos a llevar el mensaje del Señor a otros en buenas obras para el propósito del Evangelio. Ay de mí si yo no predico el Evangelio de Jesucristo, decía Pablo, ay de mí. Entonces hay un propósito de parte de Dios. ¿Cómo entenderán, cómo oirán si nadie les predica? Por eso es necesario que tiene que haber una obra, sobre todo aquellos que han alcanzado un ministerio del Señor. Y un ministerio no se alcanza de un día para otro. Hay dos ejemplos que nos muestran la palabra del Señor, que se demuestra que la fe también puede ser justificada por las obras. Vemos el caso de Abraham y Rahab. Están en el libro, ¿cierto?, en el libro de Hebreos capítulo 11, que nos habla de la fe. Abraham, ¿cierto?, justificado por la fe. Rahab la ramera también justificado por la fe. Ellos les fue contado por justicia, dice la Escritura. Pero esa fe los llevó a obras, a favores. Por eso que está en el libro de Hebreos. Si ellos no hubieran aplicado las obras, no estarían en el libro de Hebreos, ¿cierto? Ellos creyeron primeramente a Dios. Rahab la ramera creyó a Dios primeramente. Hemos hablado de Abraham, que fue justificado por la fe cuando salió de su parentela. Salió creyéndole a Dios sin saber a dónde iba. Pero también vemos la aplicación de la obra de fe, lo que tenía él en su corazón, esa gratitud interior al corazón de Abraham, ¿cierto? También cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo. Ahí vemos vemos esa fe de Abraham, la fe de Abraham. Imagínese usted que si una persona que no tiene hijos, sabiendo que la mujer era estéril y que Dios le daba un hijo, y Dios le había dicho que los hijos iban a ser como las estrellas, y el día de la mañana tienen un hijo, como el caso de Abraham. Quizás él jugaba con su hijo, estaba contento, alegre con su hijo, pero un día, de la noche a la mañana, Dios le pide en sacrificio a su hijo. Entonces vemos, amados, la obra de fe que se llevó a cabo en Abraham. Tuvo que ir 3 días, ¿cierto?, a ir en sacrificio a su hijo. También el hijo diciéndolo: Padre, ¿dónde está el cordero que será sacrificado? Para él era algo que había en su interior, en la creencia que Dios creía, pero ya él en su interior ya había sacrificado a su hijo. Lo había sacrificado por el amor que le tenía a Dios. Entonces él lleva a cabo una obra muchas veces que quizás a lo mejor muchos no la quisieran vivir, ni nosotros quisiéramos vivir si Dios nos pidiera un caso así. Imagínense. Entonces vemos, amados, que la fe que se justifica no puede ser sin obra, como el que estamos diciendo. Ahora nosotros vemos un caso, por ejemplo, el caso del ladrón de la cruz, ¿cierto? Sabemos que el ladrón de la cruz fue justificado por la fe, pero él no pudo aplicar obras. ¿Por qué no pudo aplicar obras? ¿Por qué? Porque estaba en su momento final. Eso es lo que pasa muchas veces con aquellas personas que muchas veces los médicos los desechan, ¿cierto? Y dicen: ya usted no tiene remedio, no tiene una curación, ya está en sus últimos momentos. Y esa persona, cuando recibe a Cristo, la recibe por fe. Pero ya él es justificado
es justificado por la fe. Ya no puede él aplicar las obras. ¿Por qué? Porque está en su último momento. A diferencia de una persona que recibe a Cristo en un problema, en una aflicción, recibe a Cristo, pero eso tiene que ser por la fe. Ahora vemos este libro de Santiago, ¿cierto? Que él habla las prácticas hipócritas. Las prácticas hipócritas. En Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, muchos dirán: hermano, ¿cómo por las obras? La Biblia lo dice, Santiago está hablando de las obras. Entonces nosotros tenemos que aplicar esto, amado. No es que muchas veces quieran separar el libro de Santiago con lo que dice Pablo, ¿cierto? Vosotros veis. Aquí cuando dice vosotros veis, vosotros vean. Santiago dice vosotros vean. Vean que la fe tiene que producir obra. Produce obras. Porque la conducta de Rahab demostró que ella creía en su corazón, ¿cierto? Y no solo por el asentimiento intelectual, sino que creyó en su corazón. Entonces, amado, tenemos que poner atención que las buenas obras sin fe son obras muertas, carentes de raíz y de principio. ¿Por qué carentes de raíz y de principio? Porque no hay fruto, no hay fruto. Es como si la raíz, es como que si la raíz estuviera muerta. Todo lo que nosotros hacemos por fe es realmente bueno. Porque eso se hace en obediencia a la presencia de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, para su aceptación, ¿cierto? Entonces, la fe es la raíz. La fe es la raíz. Y las buenas obras son el fruto. Y debemos ocuparnos de ambas cosas. No solamente de la fe. Sabemos que la salvación es por fe. Pero si no tiene, ¿cierto?, frutos, esa raíz está muerta. Es una raíz que está muerta. Es una fe que es pasiva. No es una fe activa. Aquí no hay un término intermedio. Yo siempre digo que los extremos muchas veces son peligrosos. Entonces tiene que ser una cosa equilibrada en el Señor. No hay intermedio. Cada uno debe vivir como amigo de Dios y no como un enemigo de Dios. Por eso que decimos que este libro, en el propósito de este libro de Santiago, pone estas prácticas hipócritas muchas veces y enseña a nosotros como hijos de Dios una conducta cristiana, vivir para Dios, que es consecuencia de la fe, que justificará y salvará. Eso nos obliga a no hacer nada en su contra, sino a hacer todo lo que por Él y para Él, y todo lo que a Él le pertenece, nosotros tenemos que hacerlo para Él, por las obras. O sea, la fe que justifica no puede ser sin obra. Vamos a ver muchos casos, amados, a través del programa, a ver si nos da el tiempo para ir hablando de esto. Vamos a ir analizando, ¿cierto?, el libro de Santiago, capítulo 2. Ya, mira, aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Sin acepción de persona. Entonces, aquí nosotros también vamos viendo la entrega, que es parte esencial de la fe. De una entrega de buenas obras. Una entrega que no sea hipócrita.
Porque dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Vemos el caso de Pedro, ¿cierto? Que muchas veces pensaban los judíos que solamente la salvación era para ellos. No, eran para los gentiles también. Entonces, cada uno de nosotros, como cristianos, no podemos simplemente afirmar las doctrinas correctas o por manifestar estar de acuerdo con los hechos bíblicos, sino que también tenemos que hacer una entrega al Señor, una entrega, ¿cierto? Una necesidad de entrega a las buenas obras. ¿Y cómo esa entrega? Esa entrega tiene que ser con el corazón, con el alma, con la mente. Es el principio que Dios nos da. Amarlo a Él con el corazón, con el alma y la mente. Y ahí nosotros empezamos a entender, hermano, lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Es la fe la que va a justificar esas obras en nuestra vida. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, todos creen en Dios. Hasta la gente que no es cristiana cree que existe Dios. Bueno, algunos son ateos. Pero dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero después dice, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Pero ellos no están entregando la mente y el corazón a Cristo. Hay una diferencia. Es que ellos no están obedeciendo, no están ejerciendo la voluntad de Dios en el corazón. Debemos entregar la mente y el corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque las buenas obras son el componente del amor a Dios. Esa es la realidad. Un cristiano genuino tendrá una vida transformada. Tiene que tener una vida transformada en Cristo Jesús. Por eso la fe sin obra es muerta. ¿Qué es una fe muerta? ¿Usted ha visto alguna vez ido a donde están los muertos en la morgue? Son personas que están muertas, le ponen un papelito en el dedo, ¿cierto? Para identificar lo que persona es. Pero es una persona que está inerte, no se mueve. Entonces esa persona no puede accionar obra. ¿Por qué? Porque está inerte. Si nosotros lo vemos en el plano espiritual, es lo mismo, la fe es lo mismo. Por eso cuando Santiago habla en 2:18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, amados, recuerde esto, que la fe sin obra no funciona. El Evangelio de Jesucristo no funciona de esa manera. Porque la fe que justifica no puede ser sin obra. No puede decir, acepté a Cristo, gloria a Dios, lo acepté, ya soy de Cristo, amén. Yo le puedo decir amén. Pero muéstrame tu fe por tus obras, si realmente has cambiado tu vida. Si estás cambiando, demuéstralo. Demuestra que eres un testigo de Cristo. Ya se puede esa persona bautizar en las aguas, pero tiene que haber una demostración de que es un testigo de Cristo. Entonces la fe sin buenas obras no hace bien a nadie, es inútil esa fe. Entonces Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Ahora, ¿cómo yo puedo entender eso, hermano? Esa persona, pienso que esa fe que no tiene obra
esa persona nunca ha creído en Dios. Porque esto tiene que nacer del corazón, sinceramente tiene que nacer del corazón. Por eso Santiago le dice, si tu hermano y una hermana están desnudos, algunos le van a decir, le dice, id en paz, ¿cierto? Vayan en paz. Tú le puedes decir a una persona que está desnuda, ¿cierto? Vaya en paz, que Dios te bendiga. Lo que dice Santiago, y si tu hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, caliéntese, sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Entonces, ¿de qué aprovecha esa fe? Dice, y así también es la fe. Ahí nos habla con claridad el libro de Santiago, de 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, dice, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe si tu obra. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso, hermano, amado, nosotros vemos que las declaraciones de Santiago no contradicen la enseñanza de Pablo. Pablo dice que la salvación es por la fe. Entonces, lo que Pablo está hablando, que la fe que brinda salvación, y Santiago lo que habla, le da un énfasis al resultado de esa fe, en una vida transformada. Entonces, amado, si yo pongo, por ejemplo, digo, si yo empiezo a enseñar la salvación por obra, y no pongo la salvación a través de la fe, entonces ese evangelio no está completo, no está completo. Por eso es necesario poner en la balanza los libros y vamos entendiendo, ¿cierto?, lo que significa la fe y las obras. Santiago decía, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. O sea, aquí lo que le estaba diciendo al principio, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Aquí todos somos igual delante del Señor. Él decía, Santiago le decía, si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y lo estáis mirando con agrado al que trae esa ropa espléndida, ¿no estáis haciendo distinción entre vosotros mismos? Por eso le decía, hermanos míos, oíd. Y después viene esa pregunta que le hace Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y después vuelve a hacer una pregunta y dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Entonces, ¿qué es lo que hace Santiago? Santiago censura los actos de favoritismo. Él ve a todos como iguales. Todos somos iguales delante de Dios. El rico, el pobre, pero el rico también Dios le habla que no tiene que oprimir al pobre. Él lo ve a todos iguales. Todos los ministerios en el Señor somos iguales. Los ministerios. Dios los ve a nosotros como iguales. Y si favorece a alguien, es al pobre y al indefenso al que favorece más. Y debemos seguir ese ejemplo. Por eso dice,
Por eso dice en esta escritura, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Los malos pensamientos. Dios odia, amado, los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Amado, muchas veces cuando Dios nos empieza a poner en lugares, ¿cierto? En lugares privilegiados, muchas veces, ni siquiera que nosotros le hayamos pedido al Señor, nos pone en lugares en sitiales, ¿cierto? Que privilegiados, en una congregación, ¿cierto? Ya sea como diácono o, no sé, parte de los que están liderando dentro de una congregación. Pero generalmente se da que los hermanos, muchas veces cuando hacen esas confraternidades, hacen separaciones, los que están por delante con los hermanos. Entonces, ahí ellos están haciendo distensiones entre vosotros mismos, lo que dice Santiago. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? Ponen, por ejemplo, a los pastores, la pastora, los hijos de los pastores en un lugar, los diáconos, ¿cierto? Pero todos los demás aparte, como que si fueran que no los pueden alcanzar. Pero Dios odia, ¿cierto?, estos malos pensamientos que son de distinciones. Santiago dice, y venís a ser jueces con malos sentimientos. Entonces, cuando uno va creciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se va dando cuenta de estas cosas. Muchas veces, yo tuve diácono de la congregación, y también pude participar, por eso le digo estas cosas. La verdad que el hermano diácono que estaba al lado mío, yo le decía, yo quiero estar sentado con mis hermanos, porque yo comparto con ellos, voy a evangelismo con ellos, y no quiero estar aparte, no quiero que ellos me vean a gran distancia. Pero esta palabra que usan mucho hoy en día, que dicen, y que lo usan muchas veces la misma gente de congregación, dice, estamos a otro nivel. ¿A otro nivel? ¿De qué está hablando? ¿De qué estamos hablando? Si Santiago dice, está hablando que Dios odia estos malos pensamientos, no podemos estar haciendo diferencia. ¿Por qué? Porque somos todos hermanos en Cristo. Por eso Santiago descubre estas actitudes prácticas de hipocresía. ¿Por qué es malo, amado, juzgar a una persona por su nivel económico? No hace mucho vimos una noticia donde una persona de la convención constitucional entró a un restaurante y humilló al que lo estaba atendiendo. A esa persona al camarero que lo atendía, ¿cierto? Porque le dijo que estaba pasadito un poquito de trago, ¿cierto? Y le dijo, no, yo gano dinero y te puedo quitar hasta el puesto de tu trabajo. A tal extremo llega la humillación de juzgar a una persona por su nivel económico. Entonces la riqueza, amado, puede indicar inteligencia, decisiones sabias, arduo trabajo, pero también pudiera indicar solo que una persona tuvo la buena fortuna de haber nacido en una familia acomodada, ¿cierto? O también pudiera ser señal también de una codicia, porque hay muchas personas son codiciosas, hoy día estamos en esos tiempos, amado. La gente quiere tener fortuna, dinero, fama. Es como eso que sale en la Biblia, que dice que iba a ser un granero, ¿cierto? Para amontonar todo lo que tenía. Y cuando viene el ángel le dice, necio, ¿no sabes que hoy te vienen a buscar? ¿De quién van a ser esas riquezas? Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre? Un corazón lleno de codicia, un corazón lleno de deshonestidad, un corazón lleno de egoísmo. Entonces, al honrar
al honrar a alguien solo porque viste bien, convertimos su apariencia en algo más importante que su carácter. Por eso Santiago le dice, ustedes vienen personas con apariencia, con vestimenta hermosa, ¿cierto? Y ustedes las sientan en primer lugar. ¿Ustedes acaso no están haciendo acepción de personas? ¿Por qué el ser humano actúa de esa forma, amado? Y algunas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque la pobreza nos hace sentir insatisfechos, ¿cierto? También queremos ser ricos, es verdad. Cada persona quiere tener dinero. Y esperamos ser a la persona rica como un medio para ese fin. Queremos acercarnos a esas personas para que de una forma podamos alcanzar, ¿cierto?, las riquezas por medio de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen las congregaciones? Queremos que esa persona rica asista a nuestra congregación y la ayude económicamente. Entonces, cuando vemos estas prácticas hipócritas, estos son motivos egoístas. Ninguno de ellos ve en el hombre rico o la persona pobre a un ser humano necesitado de compañerismo. Si decimos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, amado, entonces debemos vivir como Él quiere, sin mostrar favoritismo, amar a todos sin importar si son ricos o si son pobres. Por eso Santiago decía, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y les decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Le buscan los buenos lugares, los lugares de privilegio en la congregación. Esos son prácticas hipócritas, hipocresía. A menudo tenemos muchas veces la mejor disposición hacia el rico, porque equivocadamente damos por sentado que es rico porque ha sido bendecido y aprobado por Dios. Y eso es lo que ve la gente. Dice, este hombre tiene un hermoso auto, llegó en un hermoso auto, con ropa espléndida, está bendecido por el Señor. Pero lo que Dios no promete riquezas ni recompensas terrenales. Lo que Cristo dice, nos pide que estar dispuesto a sufrir por Él, renunciar a cualquier cosa a fin de aspirar a la vida eterna. Jesucristo dijo, buscar el reino y su justicia. Busquen el reino, su justicia. Jesucristo, gloria a Dios, Él es el Mesías eterno. Por eso Él también dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoro en los cielos. Ahí, en el cielo hay que hacer esos tesoros. Por eso en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gloria a Dios. Porque muchas veces donde está ese tesoro, es verdad, ahí está el corazón. ¿Dónde está el corazón? Muchas veces las personas, en los tesoros de la tierra, en los tesoros de la tierra. Muchas veces yo he escuchado estas palabras, ¿para qué predicas del reino? Prediquemos de aquí de la tierra, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte más. Entonces, ahí se predica un evangelio falso, un evangelio hipócrita. Lo que hay que hacer tesoros en el cielo, poner toda diligencia para tener nuestro derecho a la vida eterna por medio de Jesucristo. Ahí es cuando nosotros depositamos los tesoros en el cielo, depositamos nuestra confianza en el cielo. Muchas veces el hombre mundano, el hombre que no tiene a Cristo,
se equivoca en su primer principio. ¿Por qué? Porque busca las cosas terrenales. Y todas estas acciones surgen. ¿Por qué? Porque son malos, ¿cierto? Buscan las cosas terrenales, no buscan a Dios. Se olvidan de Dios, se apartan de Dios, no, creen que Dios no existe. Y esto se aplica también muchas veces también a las falsas religiones. Y este es un ejemplo, amado, un ejemplo espantoso, pero corriente, lo vemos. Un hombre no puede servir un poco a dos amos. No puede servir a los tesoros de la tierra y servir a Dios. No puede amar a dos dioses, ¿cierto? Al Dios de la riqueza, al Dios Mamón y al Dios verdadero. No podemos hacer eso, amado. Dios quiere todo el corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. Lo que Dios quiere es que no comportamos esto con el mundo. Ningún hombre puede servir, ¿cierto?, a ambos. El que se aferra y que ama al mundo, desprecia a Dios. El que ama a Dios debe dejar la amistad del mundo. Vemos el Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anda en camino de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. En la ley de Dios medita de día y de noche para que todos sus caminos sean prosperados. Si tú meditas en la palabra en el reino de Dios, Dios hace justicia y da la recompensa. Gloria a Dios. Salmo 58:11 dice: dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Porque la recompensa viene del Señor. Jesús dijo unas palabras, amados: cualquiera que haya dejado casas, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, en el fondo, lo que dice el Señor, que nosotros tenemos que poner en primer lugar a Él. Que deje cualquier cosa, que algo es valioso, será recompensado muchas veces más en esta vida. Por ejemplo, una persona puede perder a su familia al aceptar a Cristo. Muchas veces sucede porque muchas veces lo ven como un extraño cuando se acepta a Cristo, cuando alguien acepta a Cristo. Pero que gana una familia en el Señor. Entonces, lo que habla Jesucristo, habla el orden de los valores que son mundanos. Jesús dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso le hablaba a sus discípulos, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios, tendremos una recompensa en el Señor, tendremos vida eterna en el Señor, porque Él es el Mesías eterno. Él también nos da esa recompensa de una vida eterna. Una vida eterna.
¿Cómo se imagina usted el cielo? ¿Cómo se imagina el cielo? ¿Cómo se imagina estar sentado con el Maestro? ¿Cómo estar sentado con los discípulos en aquella mesa, quizás donde habrá multitudes de gente? Multitudes de gente. Pero en la vida venidera, en la vida venidera, ¿cierto? El último será primero. El último será primero. Si está en el último lugar por haber escogido seguir a Cristo, no va a perder estos premios eternos por beneficios temporales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amado? Predisponernos a hacer sacrificio ahora para obtener recompensas mayores más tarde. Y esta recompensa, la que justifica, es a través de Jesucristo. Está dispuesto a aceptar la censura muchas veces del hombre por obtener la aprobación de Dios. La aprobación de Dios. Tenemos que aceptar, preocuparnos, amado, de confiar, poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el que cambia todas las cosas. Mira lo que dice Lucas 12, 14 en adelante. Dice, mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él dijo, miren, guardaos de toda avaricia, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dice, y habla de esta parábola, se refirió a una parábola, dice, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Y lo pensó en su mente, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, él está hablando ahí, hablando a su alma. Le dice, mira alma, mira, como parafraseando, mira alma, mira todos los bienes que tengo. Mira, me voy a poner a beber, a regocijarme de todo lo que he alcanzado en esta vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por nuestra vida que comeréis, ni por cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y dice, considerad los cuervos, consideren los cuervos, consideren las aves del cielo, consideren estas cosas. Y nosotros muchas veces miramos las aves del cielo, ¿cierto? Y lo que dice Jesús, no siembran, ni ciegan, ellos ni siquiera están preocupados de esas cosas. No tienen despensa, no tienen granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Muchas veces nosotros, amados, nos sentábamos muchas veces con hermanos en la calle y nos poníamos a comer un sándwich en la calle y de repente no nos gustaba comer el pan con miga, ¿cierto? Y le sacábamos las migas y las tirábamos y llegaban las aves del cielo y comían. Estaban comiendo sin siquiera pedirla.
¿Por qué? Porque Dios la sustenta. Acuérdese de Elías, que lo sustentaba un cuervo donde había gran hambruna. Entonces por eso Jesús le hace esta pregunta: ¿y quién de vosotros podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué afanáis por los demás? Y después le habla de las vestimentas, le dice: considerad los lirios como crecen, no trabajan, ni hilan, más os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste a Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues os preocupáis por lo que habéis de beber, de comer, y estáis ansiosos, estáis inquietos por esto. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y ahí es cuando le dice: más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Vende lo que poseéis, da limosna, haceos bolsas que no se envanezcan, hace tesoro en los cielos, que no se agote. Dice que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que demanda el Señor a través de su palabra? Que a través de Cristo, a través de este perfecto Salvador, nos manda a no preocuparnos, porque muchas veces el afán produce úlceras nerviosas, amado. Nos cuida, nos protege. Y aún así, cuando Él resucitó y cuando estaban los discípulos pescando, Él les tenía un pescadito, cierto, calentito ahí, esperándolo a ellos. Entonces, ahora surge esta pregunta: ¿cómo evitamos preocuparnos? ¿Cómo vamos a evitar eso que nosotros tenemos que tener el pan nuestro de cada día? Cada día tenemos que tener ese pan. Entonces solamente nuestra fe puede liberarnos de esa ansiedad que causa la codicia y la avaricia. Dios nos da. Amado, si yo pudiera contarte todos los testimonios a través de Cristo, no terminaría esta predicación. Es bueno trabajar, es bueno planificar con responsabilidad, pero no depender de nuestros métodos, de nuestra planificación. ¿Por qué? Porque nuestra planificación puede fracasar. La preocupación no sirve, ya que no puede satisfacer ninguna de nuestras necesidades. Si nosotros nos preocupamos, estamos preocupados. Porque la preocupación, amado, es una preocupación necia. Porque Él es el creador del universo, nos ama y sabe lo que nosotros necesitamos. Ya no somos esclavos, ya no estamos en esclavitud. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, trabajando, y querían salir de esta esclavitud, de la esclavitud del trabajo. Yo no te estoy diciendo, amado, que no trabajes, porque el proverbio dice el que no trabaja no come. Pero los extremos muchas veces son peligrosos, los extremos. Por eso Pablo, cuando él predicaba, le decía: ustedes son hijos de Dios, ustedes que se arrepintieron, se convirtieron al Señor a través del Espíritu de Dios, ustedes ya no son esclavos, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Y aquí viene lo que Pablo dice: si es que padecemos juntamente con Él.
para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso la fe que justifica no puede ser sin obra. Tiene que obrarse la palabra del Señor, moverse la palabra. Por eso Pablo decía, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque dice la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todos aquellos que, aleluya, han aceptado a Jesucristo para buscar, ¿cierto?, la confianza en el Señor por la fe. Y el propósito, amado, de Pablo es dar una muestra de su mensaje. El pecado, amado, causó la caída de la creación, del estado perfecto en que Dios nos creó. Y el mundo está sujeto a frustraciones, a deterioro. Pero dice la Biblia que un día la creación será libertada, transformada. La creación que fue, ¿cierto?, maldecida por Dios, ¿cierto?, también está esperando esa redención. Y mientras llega ese día, nosotros vemos al mundo tal como es, decadente en lo físico, infectado por el pecado espiritual. Sin embargo, nosotros, amado, como hijos de Dios, no debemos ser pesimistas, porque tenemos la esperanza en un futuro glorioso. Un futuro glorioso. Miramos hacia los nuevos cielos, la tierra que Dios prometió. Esperamos el nuevo orden que librará al mundo de pecado, de enfermedades, de maldad, de todas estas cosas, amado. Salimos con Cristo al mundo a sanar los cuerpos, las almas que están enfermas, a luchar contra los efectos malignos del pecado. Por eso, amado, esa fe que justifica no puede ser sin obra. Porque vemos que el mundo, amado, está decadente en lo físico, infectado por el pecado espiritual. Altivos, hombres altivos, llenos de pleito. Pero el que confía en el Señor prosperará. Proverbio 28 habla, Proverbio 28, 25, si bien no me acuerdo, habla de eso. El altivo causa pleito, pero el que confía en Dios prosperará. Por eso, gloria a Dios, Pablo le aconseja a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, a los ricos de este mundo, que no pongan la esperanza en la riqueza, porque las riquezas de este mundo son inciertas. Porque dice, sino en el pensar, ¿cierto?, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y que hagan el bien. Que hagan el bien. Esto lo habla 1 Timoteo 6, 18. Dice, que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. En buenas obras. Dadivoso, generoso. Dice, y en el 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo que ha de venir. O sea, que echemos mano de la vida eterna. Y esto, amados, es un aliento para nuestra vida. Ahora que se habla mucho de la inflación, gloria a Dios, ¿qué vamos a hacer? Algunos dicen, no habrá trabajo, están subiendo las cosas. Tengamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor.
Éfeso tenía muchos ricos. Pero lo que Pablo decía, que tenían que tener cuidado en no poner su seguridad, su esperanza en el dinero, sino en el Dios viviente. Por eso podemos ser ricos en buenas obras. Siempre tenemos algo para compartir con alguien. Tendremos riquezas en la eternidad si somos fieles en nuestra vida actual. Esas riquezas en gloria. Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Jesucristo decía, amad a vuestros enemigos y hacer el bien. Y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es bueno. Él es bueno, amado. Dios es bueno. De hacer bien, de la ayuda mutua. Porque dice, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Haced el bien. Hacer el bien es como Cristo, como Cristo vino a hacer el bien. La vida de Cristo, como el hombre perfecto Salvador. Hacer el bien significa acción, obrar en el amor, poner el amor a trabajar. El amor es la parte fundamental, amados, del Evangelio. El amor es la iniciativa en satisfacer ciertas necesidades. Esto es fácil de hacer bien con personas que muchas veces nos aman, ¿cierto? Pero hacer bien a quien nos ha dañado, eso es lo que dice el Señor. Hacerle bien a esas personas, pensando que lo que estamos haciendo lo hacemos para Dios. Ayudarle, una ayuda mutua. Amados, muchas veces pensamos como hombres, pensamos como personas, ¿cierto? Como personas. Tenemos que morir para Cristo, morir para el Señor, morir. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo está viviendo en mí. Jesús decía, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús le decía, si alguno me sirve, sígame. Cuando Jesucristo, gloria a Dios, iba a ir a la muerte, tenía que ser ese trigo, tenía que morir para dar fruto. Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, ahora está turbada mi alma. Está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Más para esto ha llegado hasta ahora. Muchas veces nosotros también pensamos ahí como el Señor. Estamos turbados nuestra alma. ¿Qué diré? Sálvame a esta hora. Estamos en problemas, en dificultades. Estamos, gloria a Dios, en virus. Hay virus. Viene inflación. Estoy turbado. ¿Qué haré? ¿Qué? Tenemos que morir. Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y dice que la multitud que estaba allí había oído la voz que decía que había sido un trueno, otro decía un ángel. Y dice que el Padre, dice, vino una voz del cielo a Jesucristo. Y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificaré otra vez. Y Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
Si fuere levantado la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dando a entender de que la muerte, de que él iba a morir. Y la gente decía, hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Por eso Jesús le decía, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos frutos más. A través del sacrificio, a través de la bella imagen del sacrificio de Jesús, Jesús debió morir para pagar la pena de nuestros pecados. Él tuvo que morir. Él tuvo que morir por ti, por mí, por todo el mundo. Por eso que predicamos la presencia de Dios, predicamos a Cristo. Pero también para mostrar su poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él resucitó de la muerte. Por eso dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos más. Porque esa semilla que cae en buena tierra, ¿cierto? Va a dar fruto, va a dar fruto. Su resurrección prueba que tiene vida eterna. Pero como Jesús es Dios, tenemos que entender, amado, que todo es de Él, por Él y para Él. Todo le pertenece, todo es de Él, por Él y para Él. Jesús es Dios. Y da esta misma vida eterna a todo aquel que cree en Él. A todo. A ti que estás escuchando o que escucharás el día de mañana. Él quiere darte esta vida eterna. Él quiere justificarte a través de su presencia. Y podrás ver la gloria del Señor. Podrás ver esa gloria, su presencia. Por eso, amado, gloria a Dios. Las obras verdaderas en las que Dios se deleita son las que provienen de una gratitud interior a Dios por su bondad, por su salvación. Y estas surgen de la fe. Y la fe, amado, no es de nosotros. Dios es la que nos da, nos entrega esa fe, ese don de fe. Él es su presencia, es la que convence. Solamente nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Nos aferramos a Cristo como Salvador, como Señor. Y yo te invito en esta noche a que tú puedas orar conmigo. Porque la fe sin obra es muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y que tú puedas aceptar a Cristo por la fe. Y tú puedas decirle, mira, yo acepté a Cristo porque me sentí en un momento con gratitud a Dios. Porque alguien me predicó, me levantó. Ese pastor de pastores es el que te levanta. Es como lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Es Él el que te está infundiendo aliento en esta noche. Es una obra de todo el corazón de Dios hacia ti. Es una obra de Dios en tu vida. Para que tú puedas alcanzar la fe a través de su presencia, de su Espíritu. Dejemos que el Espíritu en esta hora
aleluya, nos hable a nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Qué podemos hacer, Padre? Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Quizás algunos puedan estar, Señor, en sus últimos momentos, postrados en sus camas, enfermos, Señor. ¿Qué podemos hacer? Padre, justifica, Señor, a aquel que está clamando en esta hora. Por misericordia. Por misericordia, Dios. Quizás, Señor, la sangre de Abel hoy día, todavía, Señor, se escucha el clamor de esa sangre. Pero cuánto más tu sangre, Jesucristo. La sangre de Abel quizás clamaba, Señor, por justicia. Pero tu sangre, Señor, es la que habla de misericordia, Dios. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están enfermos. Tócales, Señor, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu, Señor. Ellos demostrarán, Señor, en su corazón que tú eres verdadero, Jesús. Que tú eres verdadero. Eres un Dios vivo, Señor. Que ellos no podrán decir que fue un sentimiento intelectual, sino que fue algo del corazón. Y esa semilla, Dios, esta semilla que será sembrada en muchos corazones, Señor, esa fe, esa raíz será por buenas, las que llevarán a las buenas obras, a los buenos frutos, Señor. Esa semilla que sea sembrada en buena tierra, Señor, producirá muchos frutos, Jesús. Gracias, Jesús. Sana a los enfermos, Señor, el pecado. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Padre. Y todo sea para tu gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente en la palabra del Señor, esperando que esta palabra haya sido de mucha edificación para sus vidas y orando los unos por los otros, orando en todo tiempo, dice la palabra, en todo tiempo es importante estar orando. Amén. Mañana a las 9:30 nos juntamos nuevamente. Vamos a continuar con este mensaje, ¿cierto? Este mensaje que Dios nos da. Amén. Y bueno, fue largo esta noche, gloria a Dios. Y que tengan un buen dormir. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Amén. Damos gracias. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.